Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Gil Cruz, guitarrista de la banda Sol Azul, una banda de rock en español acá en el estado de Nueva Jersey. Y bueno, hoy les voy a hablar de un sistema de monitores que yo uso cuando toco, que son estos. Me imagino que hay personas que tienen preguntas de cómo funciona, o qué escuchas, cómo se controlan, etc. Sustituyen las bocinas que van en el piso. Las bocinas que están en el piso te ayudan a escuchar obviamente lo que tú estás haciendo. Pero ¿qué pasa a veces cuando está demasiado duro todo se embarra y no se escucha bien? Bueno, estos básicamente sustituyen esas bocinas. Aquí te los pones y es como si tuvieras esas bocinas del piso aquí en tus oídos. Escuchas todo perfectamente claro, al volumen que tú quieres y cómodamente. Estos son de la marca Weston y son el modelo ES20. Vienen en una cajita así, de la marca de Weston. Por cierto, no estoy patrocinado por ellos ni nada, así que solo lo estoy haciendo por ayudar a los músicos que estén interesados en saber cómo funcionan y cómo te pueden ayudar. Tienen lo que le llaman dos drivers, lo que significa que tienen uno para los bajos y otro para los medios y agudos. No sé si lo puedan ver aquí. Hay como dos cajitas ahí adentro, maybe ahí así. Hay un par de cajitas ahí que son, me imagino, uno para los bajos y otro para los medios y agudos. Estos son hechos a tu medida, lo cual significa que nadie más los puede usar, no le quedan porque para que te los hagan tienen que hacer moldes de tus oídos. Entonces, vas al médico, te ponen una espumita en el oído, esperas como un minuto o dos, creo, una vez que se endurece, la sacan y basado en esos moldes es como hacen el plástico y caben en tus oídos. Los puedes ordenar en diferentes colores. Puedes ponerle un logo aquí o no sé, tu nombre, el nombre de tu grupo. ¿Qué teléfono? Bueno, otra de las ventajas de esto es que se puede quitar este cable y se puede cambiar el cable. Lo único que tienen que hacer es jalar esto así y se puede cambiar el cable. El cable lo puedes conseguir en color blanco o color negro, pero todo eso cuesta. Por ejemplo, yo agarré estos nada más claros porque no me gusta traer que se vean ahí que traigo algo negro o amarillo, lo que sea. Me gustan nada más claros. Lo único que no me gusta que cambió Weston es este plástico de aquí. Antes no lo tenía, era una agujita nada más, un plastiquito que se doblaba. Pero el único problema con el otro diseño que era que eran dos agujitas que se conectaban y yo notaba que a veces se doblaban y gracias a Dios nunca se me dañaron. Los otros los perdí, pero este modelo, el nuevo modelo de Weston, pues sacaron este plástico y no me gusta. No me gusta porque cuando me los pongo se ve ¿cómo se llama? El plástico, ¿no? Y no me gusta que se vea todo eso. Por ejemplo, si ven ahí así, no me gusta que se vea este pedazo de plástico. De ahí en adelante funcionan muy bien. A mí me gustan, estoy feliz con este producto. Pero como les decía, todo eso de cambiar el cable, ponerle tu logo y todo eso, pues obviamente cuesta más. ¿Qué tanto más? Pues depende. Estos son como para principiante. Estos me costaron a mí $600 hace como un año. Hay otras compañías como Ultimate Ears. Tengo un amigo en Facebook que está, creo, patrocinado por 1964 Ears, se llama, creo, 1964 Ears. Y hay otras compañías que puede que te ofrezcan tal vez el mismo producto por mejor precio. Yo, como no sabía mucho, pues me quedé con Weston. Estos solo tienen dos drivers. Hay modelos que tienen 3, 4 drivers. Estos son más como para cantante o guitarrista porque les hace falta un poco de bajo cuando escucho música. Pero hay
de estos también que son, creo que especial, o puede que esté equivocado, pero son especialmente para los bateristas o los bajistas que necesitan más frecuencias bajas o graves. Eh, pero para mí funcionan muy bien. Los puedes usar también para escuchar música, suenan muy bien, pero como les decía, a estos les hace falta un poco de bajo, de graves. Antes de tener estos, que son obviamente hechos a tu medida, tenía un par de la marca Shure, que esos solo tienen un driver. Sonaban muy bien, el bajo sonaba así clarito, duro, los medios, los agudos, pero la desventaja era, el plastiquito ese que lo tienes que apachurrar y te lo pones ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando, en mi caso que yo, según hago coros, cuando abres la boca para cantar, obviamente el canal se abre y empieza a entrar todo el ruido otra vez. Algo que se me olvidó mencionarles es cuando vas a hacerte los moldes para estos, si no cantas, hacen los moldes con la boca cerrada. Si haces coros o gritas, como tenemos uno en el grupo que es el encargado de los gritos, eh, o el cantante, normalmente te ponen un bloque de 1 pulgada en la boca para que te tomen, hagan los moldes y esté tu boca un poco abierta. Así cuando cantes, no entra el ruido de afuera. Básicamente aquí puedes escuchar, como dije anteriormente, ya sea tu voz, tu instrumento o ambos si tocas una guitarra y cantas o si tocas el teclado y cantas o si eres el cantante nada más. Aquí escuchas todo eso clarito, perfectamente. Y es por eso que esto entra en tu oído para bloquear mucho el ruido de afuera, que también ayuda a proteger tus oídos. Me han preguntado si cuando te los pones te sientes aislado del resto del grupo, porque pues uno como músico a veces está acostumbrado a escuchar que suene sabroso o sea, que suene rico. Cuando uno está cerca ahí, pues que se siente esa energía. Y a veces al ponerte estos, pues mucha gente piensa que se va a sentir aislada, de que ya no va a escuchar todo. Bueno, en mi caso hasta hoy no he tenido la necesidad de poner el bajo aquí en esto, porque siempre estoy cerca del bajo y se siente el bajo, se siente. Sí he tenido que poner un poco la voz del cantante, y como les digo, hago coros, entonces mi micrófono capta mucho del sonido que está afuera, pero no al nivel que estaría si no lo estuviera puesto. O sea, lo escuchas, pero como digo, lo escuchas bien, claro, cómodamente, sin que te lastime. Yo a veces cuando salgo de los shows y uso estos, salgo así como relajadito. Otra pregunta que me han hecho es, ¿cómo controlo lo que yo quiero escuchar o lo que no quiero escuchar? Bueno, antes que nada, pues esto no funciona solo. Se tiene que conectar a este que se llama, bueno, es el que recibe la señal de otra cajita, que es el que le manda la señal a este. Con este control ustedes controlan el volumen de lo que están escuchando en su oído. Normalmente no recomiendan que pase de las 11. Cuando ya estás poniéndole hasta por acá, ya es porque estás quedándote sordo. Normalmente yo siempre lo pongo ahí y me aseguro que el nivel de la señal que está llegando es suficiente para que no tenga que subirle demasiado. La manera de controlar qué escuchas es que tienes que conectar, pero la otra cajita que le manda la señal a esa la vas a conectar a un auxiliar en la consola principal. De ahí tú controlas qué quieres escuchar. Si en el canal 1 está el cantante y quieres escucharlo poco, pues depende del auxiliar que hayas usado. Si, por ejemplo, si usaste el auxiliar 1, pues vas hasta el canal 1 donde está auxiliar 1 y le subes un poquito. Si no quieres escuchar, digamos, el tecladista, pues lo apagas por completo y no lo escuchas más que, digamos, lo que logra captar tu micrófono o si cantas o maybe si tengas que subirle un poquito, pero ya no va a estar tan duro como si no los tuvieras estos puestos y lo tienes al ladito y está ya está. Con esto tú controlas qué tanto lo quieres escuchar o si no lo quieres escuchar. Bueno, ¿cómo se conecta?
Yo creo que de eso voy a hacer otro video porque creo que este ya lleva como 10 minutos de largo. En el próximo video les explico cómo lo vas a conectar a tu mixer, ya sea que sea un mixer de 6 canales o de 15. Obviamente un mixer de una consola de 15 canales va a traer probablemente uno o tres auxiliares, cuando una consola de... Creo que yo tengo una pequeñita de 6 canales, creo que solo trae un auxiliar. Espero que el video les ayude. El próximo video les hago les explico cómo conectarlo. Si les gustó el video, pues no se olviden de dejarme un comentario ahí abajo en la sección de comentarios. Regálenme un like, como dicen, un dedito hacia arriba, sin albur. Y suscríbanse al canal. Así que nos vemos, amigos. Si quieren checar música original de Sol Azul, abajo les pongo el website. También aquí en este canal hay música original de Sol Azul. Hay covers también, que bueno, desgraciadamente hay que atorarle a los covers para darte a conocer un poco con la gente y después mostrarles tu música original. Pero la meta es que te conozcan por tu música original. Así que échenos la mano. Ahí hay música original. Denle clic en el website que está en la descripción ahí abajo. Y pues chequenla, ¿ok? Nos vemos.